¿Hasta dónde llegarías para volver a ver a un ser querido perdido? ¿Confiarías en rituales, médiums o incluso en un experimento médico prohibido, si eso pudiera traerte de vuelta a alguien que creías muerto? ¿Y qué pasaría si al cruzar esa línea entre la vida y la muerte, algo oscuro y antiguo decidiera seguirte de regreso, revelando secretos que nadie debía conocer? Hoy en Karen de Noche exploraremos la historia de una madre que, desesperada por recuperar a su hija, descubrió que lo que regresa de la muerte puede no ser lo que uno espera. El 14 de diciembre de 2017, a las 19:12, Lucía Salcedo murió en el Hospital Universitario de Oviedo, tras un fallo multiorgánico causado por una meningitis bacteriana fulminante que los médicos no lograron contener a tiempo. La infección había comenzado apenas 36 horas antes, con síntomas leves que ningún pediatra consideró alarmantes, pero evolucionó con una rapidez devastadora que dejó a Marta sin margen para reaccionar o comprender lo que estaba ocurriendo. Marta estuvo presente cuando el monitor cardíaco emitió el sonido continuo que confirmaba la ausencia de actividad, y firmó el consentimiento para detener las maniobras de reanimación después de que el equipo médico insistiera en que no existía ninguna posibilidad real de recuperación. Ese momento, registrado oficialmente a las 19:12, quedó grabado en su memoria con una precisión enfermiza, repitiéndose cada noche como una escena imposible de alterar. El informe médico final, fechado el 16 de diciembre de 2017, describía la causa de la muerte, con un lenguaje técnico que Marta aprendió de memoria, como si entender cada término pudiera devolverle el control sobre una situación que nunca tuvo. Sin embargo, lo que más la atormentaba no era la explicación científica, sino la expresión del rostro de su hija en los últimos segundos, una mezcla de miedo y confusión que no encajaba con la idea de una muerte tranquila o inevitable. Durante las semanas siguientes, Marta comenzó a experimentar una sensación persistente de que algo no estaba bien, como si la muerte de Lucía hubiera dejado una especie de residuo invisible en la casa. No se trataba de fenómenos evidentes, ni de sucesos espectaculares, sino de pequeños detalles que se acumulaban con el tiempo, como la impresión de que alguien la observaba desde el pasillo, o el eco de pasos que no podían atribuirse a ninguna presencia real. El 3 de enero de 2018, exactamente 20 días después del fallecimiento, Marta aseguró haber escuchado la voz de Lucía por primera vez mientras estaba sola en la cocina. No fue una frase completa ni un mensaje claro, sino un susurro breve que apenas duró un segundo, pero que resultó lo suficientemente nítido como para provocar una reacción inmediata de pánico y esperanza al mismo tiempo. Ese evento marcó el inicio de una obsesión que crecería sin control durante los meses siguientes, porque Marta comenzó a convencerse de que su hija no se había ido por completo, sino que permanecía atrapada en algún lugar inaccesible desde el mundo de los vivos. La idea no surgió de la nada, ya que encontró referencias similares en testimonios documentados de experiencias cercanas a la muerte y en relatos recogidos por investigadores como el Dr. Raymond Moody en la década de 1970. A partir de febrero de 2018, Marta empezó a visitar médiums y practicantes de rituales espirituales, buscando a cualquiera que afirmara tener la capacidad de comunicarse con los muertos. El primero fue un hombre llamado Julián Crespo, que operaba en Madrid y aseguraba trabajar con técnicas de transcomunicación instrumental, utilizando grabadoras y frecuencias de radio para captar supuestas voces del más allá. La sesión tuvo lugar el 18 de febrero de 2018 en un apartamento oscuro lleno de dispositivos electrónicos antiguos, donde Julián reprodujo varias grabaciones que, según él, contenían respuestas de entidades espirituales. Marta escuchó con atención cada sonido distorsionado, intentando identificar la voz de su hija entre el ruido, pero lo único que encontró fueron patrones ambiguos que podían interpretarse de cualquier manera. Durante los meses siguientes, Marta repitió el proceso con distintos médiums en diferentes ciudades, gastando grandes cantidades de dinero en sesiones que prometían contacto, pero nunca entregaban resultados verificables. Algunos le dijeron que Lucía estaba en paz, otros afirmaron que no podían localizarla, y unos pocos evitaron responder directamente, lo que aumentó aún más la sensación de que había algo anómalo en su caso. El 9 de noviembre de 2019, Marta conoció al Dr. Álvaro Ríos en una conferencia privada sobre conciencia y muerte clínica celebrada en Salamanca, donde se discutían investigaciones poco convencionales
sobre la actividad cerebral durante estados de paro cardíaco. El doctor presentó datos recopilados entre 2010 y 2016 que mostraban picos de actividad neuronal en pacientes que habían sido declarados clínicamente muertos durante breves periodos. Después de la conferencia, Marta se acercó a él y le contó su historia con un nivel de detalle que evidenciaba años de obsesión. Y el doctor, lejos de descartarla como un caso psicológico, mostró un interés genuino que terminaría conduciendo a una propuesta extremadamente peligrosa. Según su hipótesis, inducir un estado de muerte clínica controlada podría permitir que la conciencia accediera a un plano donde la percepción no estuviera limitada por el cuerpo físico. El procedimiento consistía en detener el corazón durante un tiempo muy concreto, no superior a 3 minutos, mientras el cerebro entraba en un estado límite, que algunos pacientes describían como una transición entre la vida y la muerte. Después, el equipo médico reanimaría el cuerpo mediante desfibrilación y soporte vital avanzado, recuperando la función cardíaca antes de que se produjeran daños irreversibles. Marta no necesitó tiempo para decidir, porque la posibilidad de volver a ver a su hija, aunque fuera por unos segundos, superaba cualquier miedo racional. Firmó los documentos necesarios el 12 de diciembre de 2019, exactamente 2 años después de la muerte de Lucía, como si esa coincidencia temporal tuviera algún significado que reforzara su determinación. Lo que ninguno de los dos consideró con suficiente atención fue una cuestión básica que ningún estudio había logrado responder con certeza. ¿Qué ocurre cuando alguien cruza ese límite y encuentra algo que no pertenece a ningún recuerdo, a ninguna persona conocida y a ningún concepto que la mente humana pueda procesar sin romperse? El procedimiento se llevó a cabo el 3 de febrero de 2020 a las 02:17 de la madrugada, en una instalación privada situada a las afueras de Salamanca que había sido acondicionada con equipamiento médico suficiente para simular un entorno clínico sin estar sujeta a supervisión oficial. El equipo estaba formado por el doctor Álvaro Ríos, una enfermera anestesista llamada Clara Mena y un técnico en emergencias que se encargaba de monitorizar las constantes vitales en tiempo real. Marta fue preparada siguiendo protocolos similares a los de una cirugía menor, aunque la diferencia fundamental residía en el objetivo, ya que no se trataba de curar ninguna enfermedad, sino de provocar deliberadamente un estado de muerte clínica durante un intervalo controlado. A las 02:29 se le administró un sedante intravenoso que redujo su nivel de conciencia sin llegar a anular completamente la actividad cerebral, permitiendo que cualquier experiencia pudiera ser recordada tras la reanimación. A las 02:31, el doctor Ríos inició el procedimiento de inducción del paro cardíaco mediante la administración de cloruro de potasio en una dosis cuidadosamente calculada, lo que provocó una interrupción casi inmediata del ritmo cardíaco. El monitor mostró la transición de una actividad irregular a una línea plana en menos de 10 segundos, y el silencio que siguió fue descrito posteriormente por Clara Mena como uno de los momentos más tensos de su carrera. El cronómetro se activó en el instante exacto en que el corazón de Marta dejó de latir, marcando el inicio de un periodo que no debía superar los 180 segundos bajo ninguna circunstancia. Durante ese tiempo, el equipo observó atentamente los indicadores de actividad cerebral, que mostraban patrones débiles pero aún presentes, lo que sugería que la conciencia no se había extinguido por completo. Según el protocolo establecido, la reanimación debía comenzar a los 150 segundos para garantizar un margen de seguridad. Pero algo inesperado ocurrió en el segundo 98, cuando los registros mostraron un aumento súbito en la actividad eléctrica del cerebro. No era un patrón conocido ni coincidía con ninguna respuesta fisiológica documentada, sino una serie de picos irregulares que parecían intensificarse con cada segundo que pasaba. Clara Mena sugirió iniciar la reanimación antes de lo previsto, pero el doctor Ríos decidió continuar, convencido de que ese fenómeno representaba precisamente el tipo de experiencia que Marta buscaba. Esa decisión, tomada en un intervalo de apenas 5 segundos, sería posteriormente identificada como el punto crítico en el que el procedimiento dejó de ser un experimento controlado para convertirse en algo imprevisible. A los 150 segundos, cuando el protocolo indicaba el inicio inmediato de las maniobras de reanimación, el doctor dudó durante un instante que resultó demasiado largo
observando los datos con una mezcla de fascinación y desconcierto. Finalmente, ordenó preparar el desfibrilador, pero para entonces el cronómetro ya marcaba 172 segundos, reduciendo el margen de seguridad a un nivel peligrosamente bajo. La primera descarga eléctrica se aplicó a los 189 segundos, superando el límite establecido y entrando en una zona donde el riesgo de daño cerebral permanente aumentaba de forma exponencial. El corazón de Marta no respondió de inmediato, lo que obligó al equipo a realizar una segunda descarga 10 segundos después, seguida de compresiones torácicas manuales para intentar restablecer la circulación. A los 218 segundos, el monitor mostró finalmente un ritmo cardíaco débil pero presente, lo que indicó que la reanimación había tenido éxito desde un punto de vista clínico. Sin embargo, la actividad cerebral permanecía inestable, con patrones erráticos que no se correspondían con una recuperación normal de la conciencia. Marta abrió los ojos a las 02:36, exactamente 5 minutos después del inicio del paro cardíaco, y lo primero que hizo fue intentar incorporarse de forma brusca, como si estuviera huyendo de algo que aún percibía a su alrededor. Clara Mena tuvo que sujetarla para evitar que se arrancara los electrodos, mientras el doctor Ríos intentaba evaluar su estado neurológico mediante preguntas básicas. Cuando finalmente logró hablar, Marta pronunció una frase que ninguno de los presentes olvidaría, no solo por su contenido, sino por la forma en que fue dicha, con una voz que parecía arrastrar un eco extraño, como si no procediera únicamente de su propio cuerpo. Dijo que había encontrado a Lucía, pero que no estaba sola. Durante los minutos siguientes, Marta alternó entre momentos de lucidez y episodios de confusión intensa, describiendo fragmentos de lo que había experimentado durante el paro cardíaco. Habló de un lugar sin referencias espaciales claras, donde la oscuridad no era ausencia de luz, sino una presencia activa que parecía moverse y observar. Afirmó haber visto a su hija a cierta distancia, inmóvil y en silencio, como si no pudiera acercarse ni responder, y explicó que entre ambas había algo que no lograba identificar, una forma que no tenía contornos definidos, pero que ocupaba el espacio de manera dominante. Cada vez que intentaba describirlo con más detalle, su discurso se volvía incoherente, como si su mente rechazara la información antes de poder procesarla completamente. El doctor Ríos intentó interpretar esas descripciones como una construcción subjetiva del cerebro bajo condiciones extremas, pero la insistencia de Marta en ciertos detalles concretos comenzó a generar dudas incluso en él. No hablaba de sensaciones abstractas ni de símbolos vagos, sino de elementos consistentes que mantenían una lógica interna perturbadora. A las 3:12, Marta entró en un estado de agitación severa que obligó al equipo a administrarle un sedante para evitar que se hiciera daño a sí misma. Antes de perder la conciencia, repitió varias veces la misma frase, con una intensidad creciente que contrastaba con su estado físico debilitado. Dijo que algo había venido con ella. En ese momento, ninguno de los presentes entendió realmente el alcance de esas palabras, porque seguían interpretando la situación dentro de un marco médico y psicológico. Lo que aún no sabían era que el error no había sido solo prolongar el paro cardíaco más allá de lo seguro, sino asumir que todo lo que Marta había experimentado debía permanecer en su mente y desaparecer con el tiempo. Marta permaneció sedada durante casi 9 horas después del procedimiento, mientras el equipo intentaba estabilizar sus constantes y evaluar posibles daños neurológicos derivados del tiempo prolongado sin oxígeno. A las 11:48 de la mañana, recuperó la conciencia de forma progresiva, mostrando inicialmente respuestas coherentes a estímulos básicos, lo que llevó al doctor Ríos a pensar que, a pesar del riesgo asumido, el resultado podía considerarse clínicamente aceptable. Sin embargo, esa impresión se desmoronó en menos de 20 minutos, cuando Marta comenzó a mostrar comportamientos que no se correspondían con ningún cuadro neurológico convencional. No se trataba de pérdida de memoria ni de desorientación temporal, sino de una atención constante hacia puntos específicos de la habitación donde no había nada visible, como si siguiera percibiendo una presencia que el resto no podía detectar. A las 12:07, Marta pidió que cerraran las persianas, no por sensibilidad a la luz, sino porque insistía en que la claridad lo hacía más visible, una afirmación que desconcertó al equipo
porque contradecía cualquier lógica perceptiva conocida. Cuando Clara Mena le preguntó a qué se refería exactamente, Marta tardó varios segundos en responder, como si tuviera que traducir algo que no podía expresarse con palabras normales. Dijo que no era una figura, ni una sombra, ni una persona, y que intentar describirlo como algo concreto era incorrecto porque cambiaba dependiendo de cómo se mirara. Afirmó que lo único constante era la sensación de que estaba observando desde todos los ángulos al mismo tiempo, sin necesidad de moverse. El Dr. Ríos registró estas declaraciones como posibles alucinaciones postanóxicas, una condición documentada en pacientes que han sufrido interrupciones prolongadas del flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, había un elemento que no encajaba con ese diagnóstico, y era la coherencia interna de los relatos de Marta, que no variaban ni se fragmentaban con el paso de las horas. A las 13:32 ocurrió el primer incidente que no pudo ser explicado mediante ninguna interpretación médica razonable. Mientras Marta permanecía en reposo, el monitor cardíaco comenzó a registrar interferencias breves, como si estuviera captando señales externas, aunque todos los dispositivos cercanos funcionaban correctamente. Al mismo tiempo, la temperatura en la habitación descendió casi 3 grados en menos de 2 minutos, sin que hubiera cambios en el sistema de climatización. Clara Mena fue la primera en notar que algo no estaba bien, no por los datos técnicos, sino por una sensación física difícil de definir, una presión en el ambiente que hacía que el aire pareciera más denso de lo normal. Más tarde describiría esa experiencia como la certeza de que había alguien más en la sala, aunque no pudiera verlo. Marta reaccionó de inmediato a ese cambio, girando la cabeza hacia la esquina más alejada de la habitación y fijando la mirada en un punto vacío durante varios segundos. Después, comenzó a llorar sin hacer ruido, con una expresión que combinaba alivio y terror en proporciones imposibles de conciliar. A las 13:35, pronunció una frase en voz baja que fue registrada por el micrófono ambiental del equipo médico y que posteriormente sería analizada en múltiples ocasiones sin llegar a una conclusión definitiva. Dijo que Lucía estaba detrás de eso, pero que no podía salir. El Dr. Ríos intentó mantener el control de la situación, insistiendo en que todo debía tener una explicación fisiológica, pero su actitud cambió gradualmente a medida que los fenómenos se repetían con una regularidad inquietante. Los equipos electrónicos mostraban fallos intermitentes, las luces parpadeaban sin causa aparente y la sensación térmica fluctuaba de forma irregular, siempre coincidiendo con los momentos en que Marta afirmaba percibir la presencia con mayor intensidad. Durante la noche del 3 al 4 de febrero, Marta no durmió en ningún momento, a pesar de los sedantes administrados en dosis moderadas. Permaneció despierta, observando distintos puntos de la habitación como si siguiera algo en movimiento lento, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, reaccionaba con un sobresalto inmediato, como si hacerlo implicara perder el control de lo que estaba ocurriendo. A las 04:12 de la madrugada, Marta pidió hablar con el Dr. Ríos en privado, insistiendo en que había comprendido algo que no había sido capaz de explicar antes. El doctor accedió, pensando que se trataba de un intento de racionalizar la experiencia, pero lo que escuchó a continuación alteró completamente su percepción de la situación. Marta le explicó que durante el paro cardíaco no solo había visto a Lucía, sino que había sentido que algo más estaba utilizando ese encuentro como un punto de acceso. No lo describía como una entidad consciente en términos humanos, sino como una especie de mecanismo o proceso que respondía a la presencia de la vida, como si detectara la apertura de un umbral y se acercara automáticamente. Afirmó que ese algo no había venido por error ni por accidente, sino que había seguido el rastro de su conciencia en el momento en que fue reintroducida en el cuerpo. Según su explicación, no se trataba de que ella hubiera traído algo consigo de forma voluntaria, sino de que había sido marcada de alguna manera que ahora permitía a esa presencia permanecer cerca. El Dr. Ríos intentó descartar esa interpretación como una construcción delirante, pero la seguridad con la que Marta hablaba, unida a los fenómenos físicos que habían presenciado, comenzó a generar una duda que no podía ignorar. Por primera vez desde el inicio del experimento, consideró la posibilidad de que hubieran cruzado un límite que no comprendían en absoluto. A las 06:27,
El técnico en emergencias abandonó la instalación sin previo aviso, alegando que no podía continuar en un entorno donde los equipos fallaban sin explicación y donde la paciente parecía interactuar con algo invisible. Su salida dejó al equipo reducido a 2 personas, aumentando la tensión en un contexto que ya era difícil de sostener. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la situación aún no había alcanzado su punto más crítico, porque hasta entonces todo lo ocurrido había sido, en cierta forma, indirecto. Marta percibía la presencia, los equipos reaccionaban, el ambiente cambiaba, pero no había habido una manifestación clara que confirmara de forma definitiva que aquello no pertenecía al ámbito de la mente humana. Eso cambiaría en las horas siguientes. Cuando Marta abrió los ojos tras el paro cardíaco, su mirada no se dirigió a los médicos ni a los equipos que la rodeaban, sino a un punto invisible más allá de cualquier comprensión. Y el silencio de la sala se volvió insoportable, mientras sus pupilas seguían algo que solo ella podía percibir. Ella describió un rostro infantil que no pertenecía a Lucía, sino a una niña llamada Valeria Ortega, desaparecida en Valladolid hace más de 10 años, cuya investigación había sido archivada sin explicación y cuyo caso permanecía olvidado por completo, aunque ahora parecía reclamar atención a través de Marta. La voz de Marta se volvió grave, temblorosa y urgente, afirmando que la presencia no estaba allí por accidente, sino porque había seguido el experimento desde un lugar invisible, aprovechando la apertura entre la vida y la muerte, para revelar un secreto que el Dr. Ríos había creído oculto durante más de una década. A medida que hablaba, los monitores comenzaron a emitir lecturas inconsistentes. Las luces parpadearon violentamente y la temperatura de la habitación descendió abruptamente, creando una sensación de densidad en el aire que parecía empujar a los presentes hacia las paredes, como si el espacio mismo estuviera vivo. Marta describió cómo la niña, con ojos fijos en ella, emitía un mensaje que no podía traducirse completamente con palabras, transmitiendo memorias de sufrimiento y traición que no le pertenecían, y detalló cómo la figura parecía observar y juzgar al Dr. Ríos directamente, obligándolo a enfrentarse con un crimen que había cometido en secreto. El doctor trató de mantener el control, repitiendo explicaciones sobre alucinaciones postanóxicas, pero la coherencia de los relatos y la precisión de los detalles, incluyendo lugares, fechas y emociones, hacían imposible cualquier interpretación racional, mientras Marta continuaba describiendo movimientos, gestos y expresiones que coincidían exactamente con los de Valeria en vida. En un momento, Marta se levantó lentamente y caminó hacia el espejo de la habitación, sosteniéndolo frente a su rostro. Durante unos segundos, el reflejo parecía normal, pero luego comenzó a desincronizarse, mostrando un rostro que no coincidía con el suyo. Una sonrisa fría y vacía que evidenciaba que la niña había tomado control parcial de la percepción de Marta. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marta pronunció, con un timbre que no le pertenecía, que el Dr. Ríos sabía exactamente lo que había hecho, que la niña nunca se había ido y que su presencia no buscaba venganza directa, sino justicia y reconocimiento, revelando que había utilizado la apertura provocada por el paro cardíaco para manifestarse de manera irreversible. Mientras ella hablaba, los equipos electrónicos comenzaron a fallar simultáneamente. Los ventiladores se apagaron por sí mismos y los monitores mostraron un segundo patrón cardíaco superpuesto al de Marta, lo que confirmaba que algo vivo, consciente y potente, se encontraba ahora dentro del mismo espacio que ellos, imposible de ignorar o racionalizar. Finalmente, Marta se sentó en silencio, con los ojos fijos en un punto invisible, respirando lentamente mientras su cuerpo parecía tranquilo, aunque el Dr. Ríos estaba paralizado, comprendiendo con horror absoluto que el procedimiento no había traído a su hija, sino a la víctima que él mismo había asesinado, obligándolo a enfrentar una verdad que nunca podría borrar ni explicar ante nadie. El último registro disponible muestra a Marta respirando con normalidad, mientras el doctor retrocede, pálido y sin palabras, y aunque la niña nunca pronunció más palabras audibles, su presencia había quedado impresa en la habitación, demostrando que la justicia puede encontrar vías imposibles y que los secretos enterrados durante años pueden regresar de manera aterradora. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento y te dejó con escalofríos recorriendo la espalda,
No olvides dejarnos tu comentario contándonos qué parte te impactó más o qué hubieras hecho tú en su lugar. Suscríbete a Karen de Noche y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias oscuras y misteriosas, porque aquí siempre hay algo que acecha en la sombra, esperando ser descubierto.